El día de hoy vamos a contar una historia antigua, una historia aterradora. Algo que ocurrió por allá en los principios del siglo XX, en alguno de los lugares, en alguno de los pueblos de la enorme provincia mexicana. Pero debo advertir que es bastante crudo el contenido. La historia es terrible, aterradora desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Algo tan horrible que parece irreal, pero las personas que me lo han referido aseguran que realmente ocurrió. No solo que realmente ocurrió, sino que sigue ocurriendo al día de hoy. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y algo más. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Don Panchito, como le llamaban todos sus nietos a aquel buen hombre, ya bastante anciano, gustaba de contarles historias a sus nietos, a sus muchos nietos, quienes estaban fascinados de escuchar las aventuras de aquel hombre. Tenía historias de todo tipo, historias en las que él había vivido cosas terribles o en las que él había hecho cosas heroicas por otras personas. Pero esta vez, a uno de sus nietos se le ocurrió preguntarle: abuelo, ¿y te ha pasado algo que tenga que ver con el terror, con lo sobrenatural? Sí, dijo don Panchito, muchas cosas, pero hay una específica que no me atrevería a contárselas por miedo a traumarlos, porque fue algo terrible. Entonces todos los nietos al unísono: cuéntanos, abuelo, cuéntanos, por favor. Pero es terrible, puede ser que con esto ustedes empiecen a tener pesadillas. No le hace, cuéntanos, abuelo. Después de un rato pudieron convencer a aquel hombre de que les contara su tan aterradora historia. Y entonces aquel hombre comenzó. Era yo muy niño cuando todo esto ocurrió. Tendría yo 9 o 10 años de edad. Mi padre acababa de morir en el campo de batalla de la Revolución y mi mamá había muerto hacía unos años. Y nadie de mis familiares más cercanos, tíos y eso, nadie quiso hacerse cargo de mí. Por lo que un día llegaron unas personas que se identificaron como gente del gobierno y me dijeron que me iban a llevar a un orfanato. Y pronto me reunieron con más niños. Éramos en total 20 niños y niñas. Y entonces apareció un hombre con una carreta jalada por caballos y nos subieron en ella. Este hombre que conducía la carreta nos llevó a un lugar muy lejos, muy lejano. Fueron muchas horas de camino, entre terreno accidentado y todo eso. La cosa era sacarnos de la ciudad donde vivíamos. Y llegamos a un pueblo bastante alejado de la civilización. Cuando íbamos llegando, el hombre que dirigía la carreta nos dijo: miren, ahí es donde van a vivir. Es un convento. En realidad era una edificación enorme, gigantesca, pero ya muy vieja. En cuanto llegamos, el hombre tocó la puerta y rápido se apresuró una monja, quien con una extraña sonrisa que enmarcaba grotescamente aquel semblante, nos dijo: bienvenidos, niños. Soy la Madre Soledad. Esta va a ser su casa por los siguientes años, hasta que alguna familia venga a adoptarlos. Entonces fue cuando el hombre que conducía la carreta le preguntó: ¿y los otros niños, los que traje antes? Ellos ya se fueron, dijo la monja. Ellos ya encontraron familia. Ahora ellos van a
ser los que vivan aquí, en este convento. No se preocupe usted de nada, ellos van a estar bien. El hombre se despidió y se fue. Y a nosotros nos metieron al interior de aquel enorme caserón. Entramos y rápido nos llevaron a un lugar grande donde había muchas camas, pero ya muy viejas. El lugar, pues todo completo, parecía estarse cayendo a pedazos. Escogeron una cama, dijo aquella religiosa. Instálense, porque esta va a ser su casa por los próximos años. Pero que les quede bien claro algo que les voy a decir, y nunca lo olviden. Aquí hay reglas. En esta casa hay reglas muy estrictas. Ninguna de ellas puede ser rota, porque al que lo haga sufrirá un castigo terrible. No quiere ni siquiera imaginarse cuál es. Mejor no pregunten y mejor no rompan las reglas, y todo va a estar bien. Y sí, entre otras cosas, nos hacían levantarnos a las 4 de la mañana para hacer 1 hora de oración y luego labores domésticas como lavar los pisos, como lavar los vidrios de las ventanas, tener el patio limpio, muchas cosas que había que hacer. Si alguien no trabajaba, no recibía el desayuno, y eso nos lo advirtieron desde el principio. Y entonces todos tratábamos de hacer las cosas bien para que las monjas estuvieran contentas con nosotros, pero no importa lo que hiciéramos bien o mal, ellas parecían siempre vernos como con odio, como con desprecio. Ellas parecían vivir eternamente sin dormir, en un eterno insomnio. Sus ojos tenían unas ojeras gigantescas, su semblante era tosco. Era horrible verlas. No parecían ni siquiera seres humanos. Pero bueno, nos esmerábamos. Siquiera, si no teníamos el cariño de ellas, al menos que no nos castigaran. Entonces tratábamos de obedecer y de seguir todas las reglas. Pero había una específica, tajante. No podíamos subir al 3er piso, bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo. No podíamos subir al 3er piso, jamás. Todos los días, exactamente a las 3 de la tarde, nos mandaban a los campos de cultivo. Primero nos habían enseñado cómo cultivar la tierra y cómo hacer todas las labores propias del campo, porque era grande el terreno. Y nosotros sembrábamos las hortalizas y todo lo demás, todo lo que se consumía en ese convento de vegetales, lo sembrábamos nosotros mismos, ellas nos enseñaron. Y cada día, exactamente a las 3 de la tarde, nos enviaban allá. Y nos ponían tareas que duraban al menos 1 hora y media o 2 horas, que no podíamos hacerlas en menos tiempo. Pero entonces un día empezó a hacer mucho frío, cuando ya íbamos hacia allá, hacia el campo de cultivo. Y entonces yo dije, no, yo no me voy así, yo me voy a regresar por mi chamarra. Y cuando regresé, resulta de que ninguna de las monjas estaba ahí, ninguna. Y de pronto empecé a escuchar voces, unas voces que hablaban en un idioma raro, en un idioma que yo no entendía y que ahora sé, dijo el viejo, que no era ni latín, ni español, ni nada parecido. Era un idioma incomprensible. Entonces continuó. Mi curiosidad pudo más que mi miedo y empecé a subir las escaleras hasta el 3er piso, de donde yo escuchaba que llegaban esas voces. Y luego me acerqué a una puerta de donde provenía todo aquello. Me asomé por la rendija de la cerradura y para mi sorpresa podía ver perfectamente todo el panorama. Sin embargo, lo que vi hasta el día de hoy, lo sigo manteniendo en mi memoria tan fresco como si lo hubiera visto ayer. Es que era horrible. Era la Madre Piedad, junto con todas las demás monjas ahí, todas hincadas, vestidas en una túnica negra, e hincadas en torno a una estatuilla de algo así como una cabra con cuernos. Algo horrible, era negro. Y entonces la Madre Piedad, que al parecer era la que mandaba en ese convento, traía una copa en la mano y una a una les iba abriendo el cierre
que tenían en la espalda las túnicas de las otras hermanas, y con una navaja les hacía una hendidura, una cortada, y la sangre la recibía en la copa que traía en la mano. Así lo hizo con todas las monjas. Después de eso fue y lo ofreció, haciendo una extraña oración en esa lengua incomprensible a la cabra, a la estatua de la cabra negra que estaba ahí. Y todas empezaban a orar. La madre decía algo y las demás repetían. Era una escena grotesca, horrible. De pronto, la madre empezó a caminar hacia la puerta y yo pensé que me había descubierto. Y al hacerme para atrás, tropecé con algo y caí haciendo mucho ruido. Rápido corrí y como pude me escondí detrás de algunas cosas que había ahí. Vi cómo la madre salió, abrió la puerta y volteó para todos lados. Y después se volvió a meter y cerró la puerta tras ella. Yo sigilosamente empecé a caminar hacia abajo y después corrí lo más que pude hacia el campo donde mis compañeros ya estaban trabajando, y me puse a trabajar con ellos sin decirles nada. Todos notaron mi nerviosismo, pero yo no quise decir nada. Yo seguí trabajando y trabajando. Yo estaba seguro de que me habían descubierto y tenía miedo de regresar al convento, pero regresé. Y a la hora de la comida entró la madre y nos volvió a decir: recuerden que está estrictamente prohibido subir al tercer piso y las reglas aquí se obedecen o se atienen a un castigo ejemplar. Es por demás decir que yo sabía que esas palabras iban dirigidas hacia mí. Los siguientes días tuve miedo, tuve mucho miedo. Cada movimiento que hacían las monjas yo sentía que iban contra mí, que me castigarían. Y no quería enterarme de ese terrible castigo del que ellas hablaban. Así es que traté de seguir las reglas, pero siempre que se me acercaba una de ellas yo me sentía demasiado nervioso. Uno de esos días llegó una niña nueva, Karen. La niña llegó y me agradó y empecé a hacer una buena amistad con ella. Ella tenía algún problema, alguna malformación genética en su pierna y caminaba un poquito chueca, caminaba cojeando, por lo que no podía hacer las labores con nosotros, y a ella siempre la dejaban ahí dentro del convento, incluso cuando nosotros íbamos al campo de cultivo. Ese día yo me regresé igual a la mitad de la labor, y cuando regresé no vi ahí a Karen, y entonces empecé a oír otra vez esas voces en el tercer piso, y otra vez mi curiosidad pudo más que mi miedo y volví a subir hasta ese tercer piso y vi ahí a Karen, que estaba ahí viendo por la rendija de la puerta, lo mismo que yo estaba viendo el otro día. Pero ella fue más descuidada. Hizo ruido y la madre salió y la vio ahí, pegada a la puerta. Rápido le llamó a las demás monjas y la llevaron a un pequeño cuartito y nos hicieron llamar a todos los niños para que presenciáramos el castigo ejemplar. Ese castigo fue grotesco y horroroso. La hicieron que se hincara y extendiera las manos, que pidiera perdón por su falta. Acto seguido, la Madre Piedad sacó una vieja espada y con ella, de un solo tajo, cortó las dos manos de la niña, quien se desangraba y gritaba de dolor. Pero las otras monjas no la atendieron. Solo nos dijeron: ya salgan de aquí, váyanse a hacer lo que les corresponde. Y recuerden, vean bien esto para que entiendan lo que le pasa a los que desobedecen las reglas. A Karen no la volvimos a ver más, pero esa misma noche yo salí, yo corrí, salí de ese convento. Yo no quería saber nada de esas monjas ni de nada que pasara ahí. Corrí, huí, no me importaba morirme en el bosque porque era lejos. Estábamos en un lugar desolado donde no había vecinos, donde no había nada. Yo corrí de ahí lo más que pude.
ya lejos, ya después de haber corrido durante horas, encontré una casita y toqué la puerta. Y una señora ya de edad, abrió y me dijo: ¿qué haces aquí tú tan solo a estas horas de la noche? Y yo le dije: es que estaba viviendo en un convento, pero no quiero regresar ahí, por favor, ayúdeme. La ancianita me dijo: pásate, debes tener hambre. Enseguida salió otro anciano, su esposo de ella, y me dieron algo de comer. Y me preguntaron de qué convento venía. Yo les dije, y ellos dijeron: nosotros también salimos de ahí. Qué bueno que tú escapaste, dijo la señora, porque esas personas no son buenas, sirven al demonio, sirven a Satanás. Y entonces yo les conté lo que había visto en esa ceremonia extraña que hacían ahí adorando a esa cabra. Y me dijeron: sí, dijo el hombre, yo también las vi. Y huimos. Ella era mi amiguita, la tomé de la mano y salimos de ahí, porque ellas le sirven al diablo. Esos rituales de sangre que hacen es para mantenerse jóvenes, pero tienen más de 200 años en ese convento. No pueden salir del convento, ellas no salen de ahí, pero tienen tratos con la gente del gobierno para que les lleven a los niños que nadie desea tener en sus casas, y son los que ellas utilizan para sus sacrificios, para mantenerse jóvenes. Qué bueno que escapaste, porque ese iba a ser tu triste destino. Y el abuelo terminó su historia diciéndoles a sus nietos: ese convento sigue trabajando hasta el día de hoy. Las autoridades no solo lo solapan, les ayudan. Y bueno, aunque me vean viejo, les dijo, créanmelo, esta historia no la estoy inventando ni imaginando. Esta historia realmente me pasó. Pero hay un dato más, dijo él. Toda mi vida, incluso al día de hoy, he soñado a Karen, aquella niñita, que me dice: ven, mira en el pozo, mira en el pozo. Pero yo nunca tuve el valor de regresar para mirar en ese pozo que hay en el frente del convento. Y siempre me quedé con la duda: ¿qué hay en el pozo? ¿Qué me quería mostrar Karen? Bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que haya sido de tu agrado y te agradezco que me des ese poderoso like, con lo cual me ayudarás mucho. Gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en un próximo videoprograma, amigos. Recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.